En este video, estimado amigo, te vamos a compartir acerca de una situación actual en la que se encuentra el cristiano hoy día. Y como ya saben, no vamos a decir lo que tú quieres escuchar, ni suavizar las cosas, sino que te vamos a decir lo que Dios nos dice en su palabra. Si a ti te gustan este tipo de videos, entonces da like, suscríbete y quédate hasta el final para escuchar la conclusión. Comenzamos. La iglesia verdadera, a través de los siglos, ha enfrentado peligros por todos lados. Lo que la iglesia de hoy en día enfrenta no es nada extraño. Lo que sí es nuevo es que muchas iglesias no solamente permiten, sino que inviten a estos enemigos a sus congregaciones y las consecuencias son eternas. Pedro nos advierte del primer enemigo cuando declara que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Dice en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 1 al 3. Pero hubo también falsos apóstoles y profetas, como habrá entre ustedes falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Estamos advertidos, así como en el Antiguo Testamento hubo falsos apóstoles y maestros, lo tendremos también en el Nuevo Testamento. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, dice el apóstol Pedro, por avaricia harán mercadería con vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La falsa enseñanza es un veneno mortal para la iglesia. ¿Beberías un vaso de gasolina? ¿Comerías veneno para ratas? Claro que no. Los creyentes tienen que estar alerta porque Satanás anda como león rugiente buscando quien devorar. 1 de Pedro 5:8. ¿Qué debemos hacer cuando escuchamos alguna enseñanza entonces? Como Lucas narra de Berea en Hechos 17, debemos escudriñar las escrituras para ver si es cierto lo que nos enseñan los pastores. La falsa enseñanza es el enemigo principal de la iglesia verdadera. Juan menciona el siguiente enemigo cuando en su primera carta, capítulo 2, nos exhorta con esas palabras. No amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. La mundanalidad ha infiltrado a la iglesia, de las filosofías mundanas promovidas en las prédicas y los cantos de alabanza hasta la aprobación de los matrimonios del mismo sexo. La iglesia está siendo influenciada por muchas cosas pecaminosas de la cultura hacia su alrededor. Lo define de esta forma: el apego a las cosas de este mundo. De tal manera que, de acuerdo al diccionario, cualquier persona que viva preocupado por las cosas de este mundo, del aquí, del ahora, el amor por eso es considerado mundanalidad. Yo creo que mucha gente está equivocada cuando piensa que mundanalidad es básicamente alcohol, drogas, sexo. Esos son aspectos extremos de esto que estamos hablando. No, es simplemente el yo estar preocupado, enfocado en este mundo, aquí y ahora. Eso es mundanalidad. ¿Qué piensa Dios de la mundanalidad? Santiago nos da respuesta. ¿O almas adúlteras no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. La iglesia cada vez más se parece al mundo y mientras más se parezca la iglesia al mundo, tanto más perderá su testimonio y su poder para hacer influencia en el mundo perdido. Pablo introduce otro enemigo en Gálatas 1:6. Estoy maravillado de que tan pronto se han alejado del que les llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuál era este evangelio diferente que menciona Pablo? Era el legalismo. Judíos andaban obligando a los gentiles a que se circuncidaran para recibir la salvación. Los líderes religiosos de Israel perdieron de vista el verdadero significado de estos rituales. Y llegaron a pensar que el mero hecho de practicarlos los ayudaría a ganarse el favor de Dios. Y en cierto modo ese es el corazón del legalismo. Básicamente consiste en tratar de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a un conjunto de leyes y de normas. Así que mientras el evangelio nos mueve a la obediencia por el hecho de ya haber sido aceptados por Dios de pura gracia sobre la base de la obra redentora de Cristo, el legalismo nos dice que debemos obedecer para ser aceptados. ¿Ven la diferencia?
El legalismo se convierte a la gente en fariseo y destruye el testimonio de Cristo. La salvación es por la pura gracia de Dios, no por ningún esfuerzo o mérito humano. El cuarto enemigo está vinculado al legalismo, y Pablo advierte a Timoteo a que la gente tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella, según Timoteo 3:5. Él se refiere a la hipocresía. Esas personas tienen una forma exterior que parece buena, incluso engañan a mucha gente, pero les falta lo más importante, la vida interior y el poder que solo Dios puede proveer. Como una cáscara de maní o del plátano sin el interior, Jesús reprenda a los hipócritas cuando enfrenta a los fariseos y escribas en Mateo 23, diciéndoles: ay de ustedes, escribas y fariseos, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. La hipocresía es devastadora en una vida de una congregación y es uno de los enemigos que Cristo menciona más en los evangelios. Y por último, aunque no menos importante, las iglesias han sido invadidas por el emocionalismo. La idea de que la fe en Dios proviene de las emociones y que por más emoción, más fe tiene uno. Debido a esto, la meta de muchas iglesias no es tanto el aprender de la palabra de Dios, sino el conmover las emociones con los testimonios emotivos y más que nada la música apasionada. Piensen que las emociones producidas por la música y los testimonios nazca y crezca la fe en los congregantes. Cuando yo no voy primero por el intelecto para llegar de ahí a las emociones, es que se produce el emocionalismo y yo puedo manipular las emociones del auditorio simplemente con ciertos elementos que los que saben manipular saben cómo usarlo para levantar las emociones de la gente, pero no están reaccionando a la verdad que están entendiendo de la gloria de Cristo, de la salvación. Es una simple manipulación, como la que puede ocurrir hasta en un estadio de fútbol. Yo puedo poner a miles de gente a gritar o en un concierto de música rock y no tiene absolutamente nada que ver con esto. Ahora, ¿dónde está el peligro? El problema de esto es que cuando una persona se acostumbra a ir a una iglesia donde se les da una descarga emocional que no se produce por la verdad del evangelio, sin darse cuenta, esa persona está siendo vacunada contra la verdad, porque llega un momento en que al ir a una iglesia donde se expone las escrituras no lo soportan. Ellos necesitan esa adrenalina emocional y a mí me da muchísima pena porque yo tengo la convicción de que en muchas iglesias evangélicas, o por lo menos dentro del rango de iglesias evangélicas, están vacunando a las personas contra la exposición seria de las escrituras. El emocionalismo destruye almas porque desvía al hombre de lo que produce la verdadera fe y como consecuencia los hombres llegan a confiar en sus sentimientos en vez de la palabra inspirada de Dios. Los sentimientos cambian y fluctúan, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Gocemos de las emociones que provienen de la verdadera fe, pero las emociones deben ser productos naturales de la verdadera fe y no la base de ella. Estos 5 enemigos traen consigo mismo consecuencias eternas y por ende la iglesia verdadera debe estar siempre alerta para no caer en el lazo del diablo. Debemos rechazar cualquier forma de ellos, siempre predicando la verdad de las escrituras mientras vivamos vidas que reflejan esas verdades bíblicas. No podemos permitir que el enemigo gane ventaja en nuestras congregaciones y debemos siempre mantenernos prestos contra las acechanzas del diablo. Que Dios nos cuide siempre de caer frente a estos enemigos. Que el Señor te bendiga. Por favor, déjanos un comentario, y si este video te ha gustado nos gustaría que le des like. Además, suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas, para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.